Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, dependiendo, o buenas tardes, dependiendo de la hora en que vean este video. Nosotros hablaremos acerca de la economía, que es un tema del cual estamos viendo a través de nuestra catedrática, la licenciada Sara, que bien nos ha explicado que la economía es una actividad inherente a cada ser humano que nos sirve para llevar a cabo las actividades, para poder obtener los recursos y poder satisfacer las necesidades que tenemos en nuestro hogar y de manera personal como eje central de la economía. Hablamos de la economía internacional, nos estamos adentrando ya a este tema, ya que el concepto internacional refiere precisamente que va más allá de las fronteras, en este caso de nuestro país, de México, que traspasa las fronteras. Por eso la economía internacional se ve reflejada particularmente en los tratados internacionales, de los cuales varios países están suscritos, varios países han firmado su participación en los tratados de libre comercio, que también México forma parte de diversos tratados. ¿Con qué finalidad son esos tratados? Bueno, la finalidad, primero que nada, tenemos que establecer que un tratado internacional pues, es un acuerdo de voluntades entre dos o más países, de los cuales se tienen derechos y obligaciones. Esa calidad de un miembro adherente a un tratado internacional pues va reflejando precisamente la economía internacional. En ese sentido, vamos a comenzar a hablar precisamente de dos organismos internacionales de los cuales van a poder regular. En este caso vamos a empezar a platicar de la Organización Mundial del Comercio, que en su sigla es OMC. ¿De qué se encarga esta Organización Mundial del Comercio? Bien, como lo dijimos, los tratados internacionales es un acuerdo de voluntades entre dos estados, entre dos naciones o más, y que estas van a lograr que existan una fluidez en el comercio exterior de nuestras mercancías, tanto de las mercancías que se van a exportar de México, en este caso mencionemos el TEMEC de Canadá, Estados Unidos, y los mismos productos que vamos a poder importar de esos países. ¿Qué nos viene a dar los tratados internacionales? Precisamente que la economía de nuestro país, la economía propia, en este caso los ingresos de nosotros que podemos exportar estos productos que nosotros podamos vender, pues es obviamente que van a fortalecernos o a beneficiarnos con aranceles que nos van a poder dar algún subsidio o nos van a dar un precio preferencial o un pago, vaya, a esos impuestos que se va a hacer. Pero ¿quién va a regular? En este caso hablábamos ya en otra materia más que nos dieron, ¿verdad? Del derecho público internacional o el derecho público privado internacional, que precisamente cuando existen algún conflicto entre, en el caso del exportador e importador, tiene que haber una garantía de lo que yo estoy comprando con lo que me están vendiendo. Quiere decir que yo voy a obtener como comprador producto de calidad, un producto que está garantizado por la persona que lo elaboró o el país que lo está exportando. Precisamente de eso se encarga la Organización Mundial del Comercio. Se ocupa de las normas globales que rigen el comercio entre los países. Su función principal es garantizar que las corrientes comerciales circulen con la máxima fluidez, previsibilidad y libertades posibles. ¿Qué significa esto? Vaya, que se establecen normas entre los países que están suscritos en este tratado, de los cuales obviamente se establecen el etiquetado de un producto, el precio que va a oscilar, las normas que tienen que cumplir para efectos de que pueda venderse ese producto acatando todas las normas en los países a donde se va a exportar el producto. ¿Y por qué es tan importante su función? Porque como ya lo decimos, ¿verdad? De manera teórica existe una definición para eso, pero en las palabras de su servidor sirve precisamente como un órgano regulador, la OMC, a efectos de poder garantizarle a todos esos países que están teniendo las funciones en los tratados internacionales, a efectos de que pueda garantizarle la inversión que está haciendo, el éxito de esas ventas y
obviamente la buena armonía entre los países para poder evitar un posible conflicto que pueda existir por algún roce o alguna inconformidad que exista entre Estados Unidos, en este caso, de forma particular, y México, por un producto que yo esté exportando y que ellos puedan mencionarnos que carece de garantía, que es un producto que no es de calidad. Precisamente para eso va a existir la Organización Mundial del Comercio. Eso es a grandes rasgos y de manera de puntualizar la gran importancia que existe en esta figura internacional que va a coadyuvar a todos esos países que están suscritos en los tratados internacionales diversos, y que, como mencionamos anteriormente, México forma parte de un sinfín de tratados internacionales que pues no nos alcanzaría el tiempo para mencionar. Bien, estábamos hablando entonces de los tratados de libre comercio que para lo que es la OMC es uno de las partes, este organismo es uno de los pilares de la economía internacional. Ahora bien, continuando con otro pilar más que es fundamental para la economía internacional, lo es el Banco Mundial. El Banco Mundial, amigos, es un organismo que se encarga precisamente, es un organismo internacional especializado en finanzas, cuya función principal es la ayuda a países en desarrollo que necesiten apoyo económico a través de préstamos o créditos y que se encuentren en situación de pobreza. Este organismo internacional fue creado en 1944 y forma parte o depende de Naciones Unidas. También se conoce por su nombre en inglés como World Bank. La función del Banco Mundial es precisamente dotar de esos préstamos con intereses muy bajos para efectos de que esos países que son parte de este organismo internacional puedan establecer proyectos para poder hacer escuelas, para poder ejercer también algún proyecto de comercio y que puedan valerse por sí mismos para efectos de poder echar a andar precisamente esa iniciativa que pudieran tener los países que forman parte de. ¿Cómo se mantiene el Banco Mundial? Obviamente se mantiene por las participaciones y aportaciones de cada uno de sus miembros, pero también de los intereses que devengan precisamente por esos préstamos o créditos a precios precios muy bajos. Los intereses son bajos que cobran. La finalidad primordial del Banco Mundial, y que precisamente por eso la licenciada Sara nos mencionaba que es fundamental este organismo internacional, porque trata de mitigar en un momento dado la extrema pobreza en esos países que podemos mencionar. África, por ejemplo. Uno de los puntos fundamentales es erradicar la pobreza extrema y el hambre. El punto número 2 es lograr la educación primaria universal. El punto número 3, promover la igualdad entre los géneros y potenciar la capacidad de acción de las mujeres. El punto número 4 es reducir la mortalidad infantil. El punto número 5 es combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades. Y aquí me detengo un poco porque no tengo la menor duda que con la pandemia que está pasando actualmente también puedan insertar o tratar de involucrar este tema a efectos de que en aquellos países que no cuenten con esa infraestructura para poder combatir este tipo de pandemias, pues también puedan otorgarles los apoyos económicos que el Banco Mundial va a establecer. El punto número 6 es asegurar la sostenibilidad ambiental como un tema por necesidad, pues es el calentamiento global que se tiene que ver a nivel mundial, que nos está afectando actualmente y estamos preocupados por esa situación. El punto número 7 es crear una asociación mundial para el desarrollo. Entonces, el Banco Mundial es una de las fuentes más importantes para la economía internacional. ¿En qué sentido? Que aquellos países entonces que lo necesiten y que formen parte de
de este organismo, pues van a ocupar esos préstamos, esos apoyos, ese combate precisamente a algunas pandemias que estamos viendo y que de alguna manera va a ayudar a que sean economías fuertes, economías estables, que haya más desarrollo en relación a la ciudad o a las ciudades que de los países a que estos pertenecen, y al haber más desarrollo, al haber más economía, obviamente sus pobladores o sus connacionales van a obtener un mejor tipo de vida, por lo menos el elemental, como bien se refiere, que es lograr la educación primaria universal, que en algunos países los niños desafortunadamente carecen de infraestructura, obviamente, y carecen de los medios necesarios. Aquí también en México, no vamos lejos, existen muchos municipios dentro del territorio mexicano del cual no alcanza para poder llegar esas necesidades o cubrir esas necesidades que se tienen. La oficina central del Banco Mundial está en la ciudad de Washington, pero de igual manera hay 184 oficinas más en todo el mundo a efectos de poder participar o poder solicitar, vaya, la adhesión, en este caso de poder pertenecer a un socio del Banco Mundial, pero también de poder solicitar esos créditos, solicitar esos préstamos, que como toda solicitud obviamente requiere de una formalidad que va a depender de una solicitud, que va a depender de una revisión de esos documentos para efectos de que el Banco Mundial pueda determinar si en efecto sí se requiere ese apoyo, que sea un país pobre, que especifique cuál es el proyecto que tiene, un proyecto económico o un proyecto para hacer una infraestructura de, en este caso, construcción de aulas o de alguna otra situación que va a beneficiar a esas personas que ocupan esos apoyos. Entonces, de manera ya para finalizar, el Banco Mundial es precisamente esa piedra angular importantísima a nivel internacional para que la economía de los países pueda mejorarse y lograr una economía estable, una economía saludable. Así que hasta aquí dejamos ya nuestra participación, esperamos que haya sido de su agrado, agradecemos mucho su atención, hasta la próxima.